Antes de que comience, lo que hoy día vamos a hacer nosotros es le llamamos masterclass, pero en realidad es una presentación a Big Data, tratando de colocar varios elementos en la canasta, y terminamos con un poco el curso que vamos a hacer vinculado a lo que vamos a hablar hoy día. Todavía no comenzamos. ¿Ya? ¿Estamos? Profesor, usted... Bueno, acá, la verdad que gran parte del curso, o casi todo lo va a hacer el profesor Vidal, Luis. Yo, la verdad que estoy colaborante, entre otros, y ya empezamos con los problemas. Ahí sí. Pues no se acerca y no sé por qué se... No sé. Vamos a partir de suerte, ¿no? Hay que prenderle. Hay que prenderle. Pero puedes partir de cero. Vamos a ahora como que partimos. Bueno, la verdad es que cuando empezamos a hablar con Luis sobre toda esta revolución que se venía con la inteligencia artificial y el Big Data, yo personalmente no dimensionaba todos los alcances que podíamos llegar a tocar. Y además, el tipo de herramientas que de verdad ya están en el agro trabajando súper fuerte. Entonces empezamos a conversar y ver las posibilidades de colaborar, y dentro de esas colaboraciones salió este tipo de cursos donde queremos de alguna forma acercar al sector agropecuario, ¿cierto? Esto del Big Data, del manejo de información y también, yo en clase, digamos, asignaturas, lo que es la inteligencia artificial. Big Data literalmente es un montón de información, no solamente data biológica, no solamente data poblacional, no solamente data genética, y casi todas las áreas ahí acumulando una cantidad de información brutal. Y la verdad que analizar esa data ha sido y sigue colocándose como un gran desafío, incluso el simple hecho de poder visualizarla. Muchas veces uno ni siquiera ve patrones descriptivos porque no puede ver todas las señales o los signos que pueda tener cualquier base de datos con la que uno está trabajando. Y gran parte de este curso adolece a eso. Por lo tanto, solamente a modo de introducción, ¿cierto? Como en varios sectores, y el sector agropecuario, el manejo de la data, de la inteligencia artificial en general, sí, tiene un gran impacto. ¿Por qué? Porque nos da herramientas que antes no estaban a la mano, y se han ido democratizando con todas las herramientas libres que hay hoy. ¿Ya? Y la verdad es que uno de los grandes impactos que yo veo directamente en nosotros es la eficiencia y la productividad. Hay cosas que nosotros no podemos hacer con la herramienta actual, y menos con incluso las más complicadas o las más, pero que con este tipo de herramientas podemos literalmente mejorar la productividad en un mundo en donde el hambre, ¿cierto? Sigue presente, donde hay población con hambre crónica, y en donde producir alimentos, con esto del cambio climático que ya nadie lo niega, es una tremenda necesidad. Por lo tanto, creo que la Big Data, ¿cierto? La verdad que esta gran masa de información que uno recopila, procesa y analiza, no saca nada como guardar un montón de información, no la puede ni siquiera tabular o cruzarla. ¿Ya? Muchas veces, muchas decisiones son solamente la comparación de patrones. Pero cuando tengo, claro, 100, 200 datos está bien, pero como tengo, por ejemplo, la data geográfica de todos los GPS de ustedes, y puedo estimar el consumo, por ejemplo, de fruta. ¿Y eso lo puedo ver hoy? Sí, lo puedo ver, incluso con alguna herramienta libre. Todos los que tienen teléfono, si me meto a la base de datos adecuada, puedo decir que están consumiendo vino o no. Y eso me puede hacer, por ejemplo, decidir en qué región yo puedo cambiar el patrón de plantación de viña, dependiendo del consumo. Todo este cruce hace, si se toman decisiones a nivel territorial, regional, y por lo tanto le da mayor eficiencia a la producción de alimentos y a todo lo que hacemos, lo que estamos trabajando en el sector agroalimentario, incluso para tomar decisiones políticas. Y por otro lado, la IA, que es solamente un código, a veces nos asustamos con la inteligencia artificial, pero es solamente códigos que nos permiten generar soluciones. No vamos a ver la próxima clase, pero básicamente, una vez que uno tiene la data, ve patrones, analiza, hay que generar ciertos modelos que nos permitan predecir
comportamientos que nos permitan predecir soluciones, que nos permitan producir cambios. Tienen innumerables soluciones. De manera de hacer esto que yo les decía, para el sector agropecuario, de mejorar cadenas, ¿cierto?, de frío, por ejemplo, se pueden hacer, hemos leído publicaciones donde hay altos trabajos, por ejemplo, en cuánto tiene que avanzar un camión para que esté menos tiempo en el tránsito, para bajar el costo, porque está con menos horas de frío. Mantener la hora de frío en el transporte de alimentos es súper caro, esto es energía. Pero si yo minimizo eso a través de esta herramienta, efectivamente funciona. Y por eso nos dimos cuenta que había una necesidad tremenda de traer estas herramientas acá, a nuestra área, en donde todavía lo seguimos mirando un poco como ciencia ficción, ¿no? Por lo tanto, definitivamente el uso de estas dos herramientas que van súper de la mano, ¿cierto?, la inteligencia artificial y la Big Data, definitivamente nos van a ayudar a reducir costos, ¿cierto?, a hacer procesos más eficientes, incluso a generar productos nuevos. Ayer, no sé si leyeron la semana pasada, en el instituto, ¿te acuerdas que vimos que en Argentina habían liberado una cerveza hecha con inteligencia artificial? Habían hecho un algoritmo de cuál era la cerveza que se iba a vender mejor en ese mercado, y la verdad que fue un hit. Por lo tanto, los usos son limitados, ¿ya? Y dicho eso, esa es la pequeña introducción para que Don Luis nos meta al mundo de la Big Data y de su herramienta. Muchas gracias, profesor. A mí me gusta la tarima casi, como decía acá arriba. Ya. Me toca contar un tema que realmente a mí me apasiona. Tiene que ver con la gestión de los datos. ¿Pero qué datos? Todos los datos. Yo tuve una vez una conversación, a todos estos estadísticos tenemos acá en la sala, y por allá, estadístico ya. Me van a disculpar, pero lo voy a decir igual. Tuve una conversación con un estadístico hace unos años, cuando empezamos a ver este tema de la data, de la cantidad de datos. Y me decía, mira Luis, uno de los temas importantes es que tú determines bastante bien tu muestra. ¿Para qué? Para que sea representativa de la población. Y todos los tests que nosotros aplicamos son justamente para validar eso, ¿o no? Estadístico. Ya, listo con eso. Yo le pregunté hoy día, ¿por qué? No, me dijo, que tienes que aprender a validar bien tu muestra. Pero si yo no voy a trabajar con una muestra, yo quiero trabajar con toda la población. No, pero es que no puede. Es que hoy día parece que sí puede. Entonces empezamos a cambiar un poquito los paradigmas, porque efectivamente, hace 10 años no podíamos. Hoy día, procesar 500 millones de registros o acceder a 1.000 millones de registros no es un problema. Después les voy a contar qué vamos a hacer durante el curso. Y esos son algunos juegos que vamos a hacer. La verdad va a ser súper entretenido, pero manejar 500 millones de registros no es un tema hoy día. Y parece que empezamos a cambiar algunos paradigmas, porque ya no nos vamos a concentrar en buscar el valor que representa la población, sino que nos vamos a tratar de concentrar en determinar los datos completos de la población. Y eso sí que rompe algunas cosas, de verdad que sí. Y no es un tema que yo maneje completamente, pero es un tema que está empezando por ahí. Bien, basado en eso, aparece este concepto de Big Data. La primera aproximación que tenemos de Big Data es pensar en muchos datos. Pero voy a contar que aunque son muchos datos, hoy día se define un poquito distinto. No vamos a dar una definición de Big Data así categórica. La vamos a tratar de definir juntos ahora en función de entender cómo se está comportando esto con lo que ya tenemos como tecnología para poder trabajar. Entonces, vamos a partir con la primera definición. En general, cuando nosotros hablamos de Big Data, nosotros vamos a entender esto de grandes cantidades de datos que requieren mucho tiempo para ser procesados. Cuando recién comenzamos a trabajar con Big Data, en mi carrera, bueno, soy ingeniero en civil e informática, y uno de los primeros temas que nosotros queríamos aprender a hacer era cómo procesar estos flujos de datos. Hace 10 años, nuestro problema era cómo conectábamos las computadoras para que pasaran los datos. O sea, ni siquiera sabíamos cómo hacerlo. Equipos especiales de comunicación, porque el volumen era muy grande. Y nuestro problema era cómo crear equipos para que soportaran eso. Hoy día todos tenemos computadores que tienen entre medio y 1 tera, como lo normal. Pero yo tengo archivos que pesan 1 tera. ¿Cómo los procesaba en mi computador? Antes ese era el problema. Hoy día ese no es el problema. Porque, como dijo el profesor, esto se ha empezado a democratizar. Entonces hoy día, por ejemplo, yo puedo procesar este tera en la nube. Puedo utilizar, por ejemplo, plataformas como la de Google. Google BigQuery hoy día tiene una plataforma espectacular que soporta millones de registros. Y no es un problema eso. Bueno, entonces, la primera definición de Big Data es algo que traíamos, que conocíamos y que tiene que ver con grandes cantidades de datos que, claro, requieren tiempo para procesar.
Primera definición, la vamos a dejar ahí. Vamos a la segunda. No es difícil de entender, por eso no me detengo mucho en esto. La siguiente definición dice analizar menos data, pero procesándolo en tiempo real. A ver cómo está. Si la primera definición hablaba de que Big Data eran muchos datos, y la segunda definición dice que son menos datos, ¿de qué hablamos? Entonces, para poder entender esta definición, lo mejor es pensar en ejemplos. Silvo agropecuario, la aplicación Wine, ¿está para ver vino? ¿La conocen? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ahí? Tenemos algunas aplicaciones que ustedes la bajan, búsquenla ahora, búsquenla en su teléfono, la pueden descargar, no les va a costar nada. Ustedes la bajan, le pasan una etiqueta a un vino y les da todos los atributos del vino, incluso la cosecha, en función de la etiqueta. Hace un reconocimiento de imagen, de etiqueta. Eso para el contexto del curso. Ahora, otra aplicación. Están escuchando una canción y no saben de qué se trata, entonces sacan la aplicación, ¿cómo se llama? Shazam, ¿cierto? Shazam. Una película. Esto está en internet, así que no es marca, una aplicación. No van a demandarla. Y uno coloca la aplicación ahí y parece que algo pasa y nos dice la canción. ¿De cuántas millones de canciones? A ver, ¿podemos pensar que eso es Big Data? Claro que es Big Data, pero ¿está revisando las millones de canciones al mismo tiempo? La respuesta es no, no puede, son demasiadas. Lo que estamos haciendo es que estamos analizando algunos indicadores de las canciones, un índice más chiquitito. O sea, estamos accediendo a millones de registros, pero con menos registros. ¿Y cuál es la gracia? Que es en tiempo real, porque lo queremos ver. Entonces parece que Big Data ya no es la misma definición que teníamos antes, ha mutado un poco. Y esas aplicaciones empezaron a existir y empiezan a nacer y las empezamos a conocer y parecen parte de nuestra vida diaria todos los días. Así que ya tenemos como dos definiciones. Un gran volumen de datos, una. La otra, menos datos, pero respuesta en tiempo real. ¿Y nos quedamos contentos con eso? Ustedes saben que somos seres humanos. Y parece que no. No nos quedamos contentos con eso. Así que vamos a seguir buscándole cosas. Cuando recién comenzamos el análisis de datos, las primeras cosas que nosotros empezamos a analizar fueron datos que los llamamos estructurados. Incluso antes que no sean estructurados. ¿Por qué? Porque empezamos a analizar bases de datos. Y si alguien escuchó por ahí conceptos como inteligencia de negocio o el procesamiento que pasa dentro de las empresas, donde las bases de datos aparece el usuario, e incluso cuando nosotros trabajamos con temas de aparece el usuario, la edad del usuario. Y veamos un ejemplo para el sector silvoagropecuario. Hay que darle recursos a un agricultor y para poder obtener esos recursos para el agricultor, eso está en una base de datos, porque va a ir al banco a pedir un crédito y eso es una base de datos. Está con datos, está categorizado, tiene el sexo, el RUT, cuántos movimientos. Listo, estructurado. Hay datos que son semi-estructurados. Todos conocemos una planilla Excel, ¿cierto? Sí, una planilla Excel. Cuando uno almacena datos en una planilla Excel, uno los almacena con una cierta estructura. No es que estén estructurados, no están estructurados porque el valor que está en cada una de las celdas, que está en filas y columnas, no es ni un entero, no es un string, no es nada estructurado, puede ser cualquier cosa. Entonces, uno como lo interpreta por eso le llamamos semiestructura. Y hay datos que no tienen ninguna estructura. O sea, semiestructurado no sirve para poder ubicarlos, pero algunos que no tienen ninguna. Como por ejemplo, lo que yo le estoy diciendo. Yo estoy hablando, y ustedes están recibiendo esa información, y gracias a las maravillas de la tecnología, y gracias, bueno, no quiero dar las gracias, pero debido al COVID tenemos toda esta tecnología. Adelantamos 5 años en 2 meses a nivel mundial. Y estamos almacenando esta presentación en un video. Y ese es un dato que no está estructurado, es un video, y me están escuchando. Y me voy a saltar porque lo quiero contar igual. Me dijeron que no hable tanto, igual lo veo. Me tocó estar en un curso hace mucho tiempo, y con razón, porque era un tema tecnológico nada más. Y me decían, Vidal, cuando usted haga una encuesta para obtener cualquier patrón, usted tiene que hacer una encuesta que sea de alguna forma estructurada que la pueda analizar. Usted no saca nada de hacer una encuesta en la que le pregunta a la gente qué opina de, porque eso no lo puedo categorizar. No puedo ocupar una escala de Likert, por ejemplo, poner puntaje de 1 a 5, o decir, por ejemplo, mejor, peor, como ustedes quieran, o sí o no, binario, como quieran. No puedo. Señor Vidal, usted no puede preguntar cosas al azar para que la gente solo hable. Les cuento que estoy haciendo un estudio ahora, y la mayoría de las preguntas son, como me dijo mi profe que no lo hiciera. Háblenme. Y la gente me habla. ¿Y qué es lo que hacemos?
Tenemos gente que toma eso, incluso lo graba nomás, es verdad, lo estamos haciendo ahora, lo carga en una IA, pasa el audio a texto, tenemos el texto, lo cargamos en otra IA y le decimos, sácame las 5 ideas principales de este texto. Y después catalógamelas en función a todo el resto de los otros textos. Y lo que yo tengo ahora es una escala de análisis basado solamente en lo que la gente me dice. Y antes no lo podíamos hacer. Y uno dice, no, pero es que uno con el cerebro humano, es que la verdad es que no alcanzamos a relacionar tantos datos. Y hoy día estamos haciendo un estudio, estamos creando una estrategia de ciencia en otra región, y el estudio se basa en el uso de herramientas de inteligencia artificial para procesar texto. Y jamás, nunca habíamos tenido tanto datos procesados. Primera vez en todos los estudios que hemos hecho. Y esto porque hace 6 meses se produjo algo que llamamos la singularidad. Que parece que nos pasamos, ¿no? Que es otro tema. Vamos a ver. Bien, vamos acá. Entonces, cuando hablamos de datos que son difíciles de leer o de trabajar, estamos hablando como esos tipos de datos. Audio, video, cosas que no son tan tradicionales, no son ni estructurados ni semi-estructurados. Y ya parece que se nos complica un poco la cosa, pero parece que agregamos otra definición. Bueno, y esto de la inquietud humana es que no nos quedamos con eso. Entonces, cuando hago mis clases, yo les digo a los chicos que hay una definición, pero les digo no es la única, y tenemos otra, y tampoco es la única, y tenemos otra, y al final nadie sabe con qué quedarse, y por eso sacamos una más. Analizar datos cuyas fuentes no sean totalmente confiables. Esto no sé si es una definición de Big Data, no lo digo solamente yo, sino que es una quizá característica del uso de muchos datos. Solo para entender, imaginemos que tenemos un curso de 20 personas. Y en ese curso de 20 personas, yo lo único que quiero determinar para esas 20 personas es la edad promedio del curso. Si en ese curso de 20 personas hay un error en mi cálculo de edad, mira, la edad más o menos varía entre los 20 y los 25 años cada uno, ¿eh? Es el rango, pero tomé mal un dato. Y un dato me dijo 8 años. Bueno, cuando yo hago todos mis cálculos estadísticos, ese 8 años se produce como un outlier, un valor fuera de rango que como que afecta a mis datos. Y lo afecta harto porque son poquitos. Usemos Big Data. Vamos a analizar los cursos, pero de todo el mundo. Ya, de toda Latinoamérica, Tenemos 800 millones de personas. Y uno tiene un error. ¿Será influyente el error? Bueno, el error parece que no es influyente por la cantidad, el volumen de datos. Entonces parece que empezamos a tener otros modelos para análisis. Ese outlier, o sea, ni siquiera nos va a interesar analizarlo, sacarlo, porque dentro del gran conjunto no toma mucha importancia. Pero no solamente para eso, es un ejemplo para entender. Cuando tenemos datos que no son confiables, podemos tener otros datos que los hagan más confiables. Y después a alguien se le ocurrió, oye, pero esto nos puede servir para aplicar inteligencias artificiales. Claro que sí. Si yo, por ejemplo, tengo datos que no son confiables y me fijo en datos de algo, de alguna persona, por ejemplo, y ciertos atributos, yo puedo obtener otros atributos, porque tengo muchos datos. Entonces, pareciera que la cantidad grande de volúmenes de datos nos va a permitir eliminar datos que no son tan confiables. Así que parece que si queremos definir Big Data, no nos basta con decir es un gran volumen de datos. Sí, también lo es, pero también es cuando trabajamos con menos datos y en tiempo real. Y también es cuando trabajamos con datos que son difíciles de leer. Y también es cuando trabajamos con datos con los que queremos agregar confiabilidad, pero con más datos. Y ahí tenemos como 4 definiciones para la misma cosa. Y no son las únicas. Hay más. Algunos le colocan 6, 7, 8. Nosotros vamos a trabajar con esos 4. Bien. Recién aquí comenzamos a hablar de lo que es Big Data. ¿Y cómo usamos esto? ¿Cómo usamos estas definiciones? ¿Cómo usamos este entendimiento del Big Data? Bueno, en realidad, de muchas formas. La forma en que vamos a trabajar va a ser diferente para los distintos casos en los que vamos a trabajar. En algunos casos vamos a tener menos datos, como por ejemplo este reconocimiento de canciones o de la etiqueta de los vinos. Las decisiones estratégicas que vamos a tomar son distintas. El análisis meteorológico es espectacular, pero a lo mejor no es el que nos sirve el que está disponible. Nosotros tenemos que colocar nuestros propios sensores a nivel de suelo, porque el nivel de suelo no es lo mismo que nos dice una estación meteorológica. Entonces, a lo mejor, las decisiones que vamos a tomar con Big Data nos van a permitir hacer cosas distintas para lo que queramos hacer. Si queremos, por ejemplo, una estación meteorológica nivelar sus niveles de valor con muchos otros datos, bueno, lo podemos hacer. Si nosotros queremos tomar decisiones de compra, también lo podemos hacer, etc. Bueno, la forma de trabajo va a ser distinta dependiendo de los casos. Esto es bien importante, porque justamente esto se trata del curso. Nosotros vamos a tratar de conversar acerca de distintos tipos de decisiones, las vamos a colocar aquí en la carpeta, las vamos a comentar,
y vamos a ver cómo poder trabajar de acuerdo a distintos tipos de escenarios. No tenemos una respuesta. Hace 6 meses, con la liberación de varias tecnologías de IA, muchas de las técnicas que conocemos mejoraron 500%. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es ver un poquito el futuro y aplicar técnicas que ya tenemos y estamos usando. Listo. Pero eso tiene una lógica. Y lo inventé yo en realidad. Esta lógica viene de un trabajo de un profesor del MIT. No me acuerdo mucho el año, pero tenía que ver con las primeras definiciones de ver cómo entendían las máquinas. Cuando uno se pregunta cómo entiende una máquina, uno dice, bueno, la máquina entiende porque le colocamos un programa. Pero un poco más complejo que eso. La máquina entiende como nosotros queremos que entienda. En realidad, el ser humano programa la máquina. Todavía. Por ahora. Bueno, el otro año, no sé, voy a cambiar el discurso, pero por ahora todavía. Y como el ser humano el que entrena la máquina, o el que la comenzó a entrenar, porque ya se están entrenando entre ellos, por si acaso, ¿saben eso? ¿Ven? No, pero otro muy bueno. Sí, no, que da miedo. Voy a, antes de contarles cómo entrena la máquina, les voy a contar un tips. Hace 3 semanas salió un estudio de los trabajos que la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es producto del Big Data. Sin análisis para entrenarla no hay inteligencia artificial, así que estamos hablando de lo mismo. Tenemos que tener mucho dato para crear IA. Y salió un estudio que explicaba qué tipos de trabajos son los que se van a ver más afectados con la inteligencia artificial. Pregunta, ¿cuáles creen que sean? Diseñador. Programador. Abogado. Creativos. Trabajo repetitivo. Marketing. Tenemos harto para jugar. Vamos a partir con los trabajos repetitivos. Miren, yo les voy a contar algo. Hace 12 meses, para los que están ahí, ¿van a contar? 12 meses. 12 meses, exactamente 12 meses. Hace 12 meses la premisa era Industria 4.0 e Industria 5.0. ¿Las conocen? ¿La 4 y la 5? Yo conozco la 5 nomás, la 4 la conocí porque venía de atrás. La Industria 4.0 tiene que ver con la robótica, también uso de IA, pero robots que de alguna forma interactúan con otros robots para hacer procesamiento. En la industria frutícola, en la industria salmonera, en cualquier tipo de industria. O sea, tenemos máquinas que incluso hablan con otras máquinas para mejorar. O sea, un sensor, IoT, todas estas cosas. Eso es industria 4.0. Que hoy día existe, está en todas partes. Y ustedes dicen, no, si no está en todas partes. ¿Alguien conoce la romba o tiene romba en su casa? ¿O esas aspiradoras que se mueven solitas? ¿Tienen un sensor para cargarse? Pero va a tener después. Bueno, porque yo lo digo, ¿no? Las rombas, esas que se mueven, tienen un sensor, una base. Estamos hablando de un 840 ahí, claramente ahí, porque esa base tiene un indicador y estas cosas se cuadran solas y no hay una persona y ¡tú! Se enchufa. De eso se trata. Pero lleven eso a una industria. Lleven eso a un lugar de empaque donde tenemos robots que levantan las cosas y van a llevar los paddles solos. Que nosotros hacemos un curso donde le enseñamos a control robots que hacen eso. Por si acaso, se lo dejo como aviso aquí. Segundo semestre. Tercer semestre. No estamos vendiendo nada. Esto es academia. Bueno, la cosa es que las máquinas de alguna forma tienen que aprender. Voy a adelantarme un poquito, no me voy a sentar. Las máquinas tienen que de alguna forma aprender. ¿Y cómo aprenden? Como nosotros. Voy a contar el ejemplo y después vamos a pasar a ver. Hoy día llovía en la mañana, ¿no? ¿Llovió un poquito? ¿No se acuerdan? No llovió porque yo vine con paraguas y no lo usé. Ah, perfecto. Y ahí tenemos a alguien sensato. Porque ni yo me acordaba si vivimos en un mundo en que no le tomamos atención a cosas importantes. Ya. Personalmente le voy a contar algo personal y que no me gustaría que salga de aquí. En internet. Cada día que me levanto en la mañana, no lo hago siempre, quiero que viene antes de la mañana, por un tema medio psicológico. Cuando ven las noticias, aquí uno ve pocas noticias ahora, pero hay un programa que viene en el tiempo, meteorología
Y generalmente no importa lo que sea, uno igual lo escucha. Un tema que a mí me quedó de... Siempre pasa el tiempo y uno para y mira qué va a pasar mañana. Si va a llover, si va a haber temperatura. Independiente de que al otro día, cuando me levanto, agarro mi teléfono y miro cómo va a estar, porque me avisa si hay una nubecita y la cosa. Pero además yo lo que hago en la mañana es que abro la puerta a veces y saco la manito así. Ah, sí, no hace tanto frío. O sea, yo lo hago, no sé quién más, pero yo hago eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y yo estoy sensando, estoy sintiendo, estoy tratando de entender qué está ocurriendo. Y lo hago de esta forma. Veo las noticias, meteorología es en la noche, veo mi teléfono, saco la mano, o escucho a mi señora que me dice, oye, si va a llover, y también tengo otro dato. Y yo tengo que hacer caso. Ahí no tengo mucha opción. Siento, sensar, listo, usted. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque hoy día en la mañana, hoy día tuve una reunión bien importante en realidad, porque teníamos cafecito de grano. Yo tenía 2 reuniones, pues llegué una antes, pero anterior tenía 2 reuniones importantes, muy importantes. Entonces, como era una reunión importante, a ver, va a llover un poco. ¿Voy con mi parca nomás o voy con una chaquetita y mejor me coloco un paraguas? Porque yo tengo que ir presentable. Si no, nadie me va a creer. Eso es lo que yo pienso. Pero tengo insumos. Tengo estos datos que sensé y ahora yo tengo que tomar una decisión. Y esa decisión es pensar qué voy a hacer. Una vez que yo sentí, pensé. Y además me visualicé en la situación. Eso lo hacemos todos nosotros. Ya, pero hasta ahí no. Entonces ahora sí, y voy a salir de mi casa. Y ahora lo que hago es esto. Yo estoy, y me puse mi chaquetita y mi paraguas. Y me fui a la pega. Más o menos así, no igual, es como pensamos los seres humanos cuando tomamos decisiones. Entonces, ¿de qué se trata esto de la lógica del Big Data? Se trata de tratar de entender cómo una máquina piensa, siente, no piensa, como siente, procesa y actúa. Y de esta forma, lo que hemos hecho es que hemos definido un proceso en el que, por ejemplo, si llueve, bueno, hace frío, yo tengo una reunión formal, tengo todos estos datos que conversamos, yo tengo que tomar una decisión, y esa decisión quizás es la ropa que voy a usar. Así tenemos un proceso. Y eso es lo que hemos tratado de colocar en las máquinas. En realidad nos pasamos de la raya y logramos la singularidad y ya lo hace simple, digamos. Y tenemos cosas como esta. A esto lo vamos a llamar la lógica del Big Data. ¿Por qué la lógica del Big Data? Porque en realidad es la lógica como nosotros pensamos, asumiendo que tenemos la capacidad de procesar muchos datos, pero no tenemos la capacidad de procesar tanto datos como las máquinas hoy día. Así que tenemos elementos como el sentir, el pensar ver y el actuar. En el sentir, ¿qué datos sentimos? ¿Cómo los medimos? ¿Qué información podemos recolectar del entorno? Y si ahora lo queremos llevar al mundo agroalimentario, al mundo silvo-agropecuario, a cualquier mundo, es ese tipo de cosas que queremos sentir, entender. Luego pensar y ver cómo interpretamos dichos datos, cómo los entendemos, cómo los combinamos para obtener información sobre la que podemos tomar decisiones, cómo comunico esa información, qué cosa aprendimos. Y finalmente el actuar, cómo actuamos una vez que tenemos esa información, es la información proporcionada útil para mejorar, cómo afecta nuestras acciones a nuestro entorno. Y les cuento que en el año 2017, este modelo decía que aquí estaba fuertemente el ser humano. 2017, que hubo un cambio en 2017, lo van a aprender en el curso cuando estén en el curso. Después del 2017. Y el año pasado me tomé un curso. Una de las cosas que me tocaba hacer, por un tema de que estudié Derecho el año pasado, terminé de estudiar Derecho el año pasado. Y dentro de los temas de Derecho, importantes están los smart contracts, los contratos inteligentes. ¿Para qué están hechos? Para asegurar de que cuando yo hago un contrato con otra parte, ese contrato está validado de alguna forma. Vamos a eliminar todos los detalles técnicos, pero está validado. ¿Listo? Y es como, no vamos a decir que es legal, porque entre países a lo mejor no hay un tema legal, pero está validado, o sea, es único. Es smart contract, contrato inteligente. Yo siento, pienso, actúo. Hoy día tenemos algunos dispositivos que pueden hacer contratos entre ellos, máquinas, sin el ser humano. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, hay sistemas más simples, como por ejemplo, me faltan insumos, entonces, oye, envíame tanto insumo y sigo trabajando. No hay un humano, ¿no? Las meta-instrucciones se dieron y las máquinas están trabajando solas. 2017, nosotros decíamos, no, que eso después, eso no es nada.
Bueno, volvamos a la pregunta esta de que comenzamos delante, de las profesiones. Hasta hace algunos años atrás, cuando hablamos de la industria 4.0 y 5.0, nosotros hablamos de las máquinas. Ah, la 5.0 no les conté que se trataba, no me la salté. En la 4.0 hablamos de que las máquinas entre ellas hacen cosas. En la 5.0 hablamos de la comunicación máquina-hombre, interacción, visión, seguimiento, todas esas cosas, sentimiento, todas esas cosas. Y nosotros pensábamos que por esas tecnologías, no, que años atrás, hace 6 meses, ¿no? Personalmente, es que yo asumo. Los trabajos que se van a perder son aquellos que son mecánicos. Temas de faena, obras por los robots y toda la cosa. Pero el estudio que salió hace 3 semanas dice, por el desarrollo de esta singularidad de la inteligencia artificial, como dijeron por acá, creatividad, programación, abogados, mucho trabajo que tiene que ver con el intelecto, hoy día puede ser sustituido por la inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero aprender Big Data, y hay cursos que se dictan en la universidad que son muy buenos para Big Data. No estoy hablando de este curso, pero... Y lo otro que sí era interesante es que pareciera que las personas que van a tener un buen desarrollo van a ser aquellas que usan la tecnología. Eso también salió como parte del estudio. Así que aunque reemplacen temas intelectuales, si ocupamos el intelecto con estas tecnologías, parece que los datos son como cuánticos, son exponenciales, mucho más. Bien, lógica del Big Data, y ahí les conté toda la historia. Sentir, pensar, ver y actuar. Ahora, este sentir, pensar, ver y actuar, si lo llevamos a un mundo físico, por ejemplo, lo vamos a llevar al campo para poder entender cómo funcionan los cultivos, para poder entender un poco... se imaginen que un grupo de profesionales se les ocurre crear un índice de fragilidad de suelo. Imaginen qué pasa eso. O sea, un sueño. O sea, eso podría ocurrir dentro de 15 o 20 años más. Entonces, no, maestro, acá estoy con los maestros que están trabajando en índice de fragilidad de suelo. Si tuviera más gente acá, pediría un aplauso para ellos. ¿No? Esta lógica del Big Data se aplica completamente a esto, porque lo que tratamos de hacer acá es determinar orígenes de datos, recolectar datos, almacenar datos, analizar datos, y bueno, y después consumirlos de alguna forma al actuar. Y la lógica del Big Data pareciera que está en todo lo que tiene que ver con la máquina y cómo aprende, porque efectivamente se pensó para eso. Así que, por ejemplo, en el sentir, ahora más genérico, no solo para el tema del suelo, aunque efectivamente para allá va, internet, sensores, etc. Pensemos en el campo, si está todo aquí. Recolector de datos, sistemas web, RFID, sensores, etc. Tecnologías de almacenamiento, por ejemplo, tecnologías de soporte para almacenamiento de datos, hay muchas hoy día. Análisis predictivo, patrones de datos, toma de decisiones, acá hay inteligencia artificial, estadística aplicada, todos los modelos que ustedes conozcan y que conocen mucho más que nosotros, que yo por lo menos. Y luego vienen los procesos de negocios humanos y aplicaciones y todo lo que tenga que ver con el actuar. Bien. Cuando coloco las cosas 3 veces es porque creo que son importantes. Entonces creo que es importante entender que este modelo es el modelo con el que la máquina aprende. Justamente el mismo modelo con el que nosotros trabajamos en Big Data. Y que vamos a dar una vuelta, lo vamos a entender y vamos a ver cómo nos ubicamos cada uno de ellos. No podemos ser expertos en todo, por lo mismo hay expertos en muchas áreas, en la recolección de datos, en el almacenamiento de datos, en el procesamiento de datos. Pensamos con el profesor acá que nuestro perfil, o sea, el perfil que tenemos que tener hoy día es aquella persona que sabe usar esta cosas, o sabe ubicar dónde está. Pero ya no nos queda tanto tiempo, avanzó muy rápido. Bien, vamos. Simplemente para caracterizar esto del Big Data, vamos a trabajar con un concepto así como mnemotécnico, así como para no olvidarnos. Vamos a hablar de las 5 B del Big Data. Son bien sencillas, las 5 B. Se parecen mucho a la definición. La primera B tiene que ver con el volumen de datos. Entonces, claro, si uno dice características o atributos del Big Data, bueno, una definición, ¿se acuerdan que era un volumen grande de datos? Bueno, más procesarse no es, pero un volumen grande de datos. La siguiente tiene que ver con la velocidad de procesamiento. Quizás menos datos, pero procesar en tiempo real. Entonces ahí tengo otro atributo del Big Data, la velocidad. Ahora, el volumen no voy a hablar mucho, pues se entiende, pero en la velocidad hay temas a resolver. ¿Cómo aumento la velocidad? No es broma que hace 5 años este era un tema. Nosotros hablamos del procesamiento de las computadoras. Hoy ya no es un tema. En realidad hablamos de cuánto pagamos en la nube y listo, está solucionado.
Por otro lado, hablamos de la variedad de los datos, y tiene que ver con lo difícil que es leer los datos. No es broma de nuevo, hace 5 años leer datos de videos no era algo tan trivial, y no era tan efectivo ni tan bueno. Incluso había herramientas para leer bien en inglés, pero en español no funcionaba bien, menos en francés o en alemán. Había que tener mucho cuidado con eso. Hoy día ya como que no importa. También usted le coloca cualquier cosa y una IA por otro lado da soporte y podemos trabajar con el dato que ustedes quieran. Y como les contaba en el ejemplo, la variedad de información hoy día en todas. O sea, hoy día ni siquiera tengo que trabajar con datos estructurados ni semi-estructurados, con lo que ustedes tengan disponibles. A ver, hay un concepto que vamos a conversar con mayor detalle cuando tomemos el curso, que tiene que ver con que estamos súper acostumbrados a trabajar con datos más o menos estructurados o semi-estructurados. Por ejemplo, planillas de cálculo. Por ejemplo, mapas. Por ejemplo, bases de datos estructuradas. Pero hay cosas que no son estructuradas, como por ejemplo lo que está en Twitter, como lo que está en Internet, como un archivo de texto ahí suelto. Y vamos a hablar de que aparecen conceptos como las lagunas de datos, que hoy día incluso se estandarizan de alguna forma, para que yo sepa que tengo una laguna de datos donde pudiera consultar datos. Por eso, simplemente lo comento, aunque no lo vamos a explicar tan profundo hoy día, que hay tecnologías como la inteligencia de negocio, que se basa en tratar de entender con los datos que tengo o estructurados o no estructurados lo que ocurre en mi negocio, que está muy bien y que se usa mucho, pero que tiene una pequeña desventaja, que no considera estos datos que no son estructurados, como estas lagunas de datos que son cualquier cosa, un video de YouTube, la noticia que estuve viendo, un comentario que me hicieron, lo que pasó en Twitter. Pero hoy día ya tenemos herramientas que procesan esto súper bien y que nos permiten integrar tanto datos estructurados, semi-estructurados como lagunas de datos. Entonces la variedad parece que es un tema que estamos resolviendo. Y lo otro es la veracidad. Esto de entender que el dato que estamos usando es correcto. A mayor volumen de datos, no es que la veracidad se corrija sola, pero de alguna forma, al tener más datos, disminuimos un poquito el error. Un poco. No significa que se vaya. Igual es súper importante estudiarlo y analizarlo. Por eso lo dejé en otro color, y eso le da el concepto de las 4 B. Pero dije 5. ¿Cuál será la quinta? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Se acuerdan que yo le dije que este curso te quiere? Bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? Tengo esa mala fijación. ¿Cuál será la quinta vez? ¿Vivir? ¿Ah? No sé, para el valor, vivir. Ay, Vivir, valor. eso. Este es el mejor curso que he tenido. Valor, exacto. No, sí pasó bueno. Efectivamente, la quinta vez tiene que ver con el valor. Todo lo que hacemos, todo lo que entendemos no tiene ningún sentido si no le damos valor. Y efectivamente, por ejemplo, para el sector agrícola, encontrar todos estos elementos y darles un valor nos permite el mejor vivir de la gente. Nos permite el mejor vivir, nos permite también que nosotros seamos súper efectivos en lo que estamos haciendo. Si hablamos de una empresa, el valor efectivamente es el atributo que le da valor a la empresa, hasta factor de la producción dentro de la empresa, que es un tema súper potente para la organización. Así que, de las 5E, claro, la quinta es el valor, como bien ustedes lo dicen. Y si se dan cuenta, llegamos a estas 5E como un tema mnemotécnico, que los consideramos como atributos del Big Data y que nos ayudan también a entender la definición del mismo Big Data. Así que ahí tenemos lo que es el Big Data. Bien, no voy a contar nada más técnico, simplemente les voy a decir algo, que el tema del Big Data tiene un objetivo final, que es generar valor, que ya lo definimos juntos, pero para generar valor, yo tengo que hacerlo a través de proyectos dentro de la organización, ya sea pública o privada, y estos proyectos de alguna forma los tengo que valorizar. Cuando yo valorizo proyectos, yo les doy este plus adicional. ¿Para qué me sirve? Índice de fragilidad suelo. Lo voy a comentar. Una idea que algunos colegas aquí están trabajando. Están súper adelantados a su época. ¿Qué valor tiene ese proyecto? Tiene el valor de que si lo podemos usar, por ejemplo, para buenas políticas públicas, o lo podemos usar para toma de decisiones del territorio, podemos hacer que la fragilidad del suelo, ¿de qué se trata usted que sabe más? Dice fragilidad del suelo, ¿de qué? Para levantar indicadores que permitan posicionar de alguna manera tu suelo y saber si está en una condición que se podría degradar, por ejemplo, o en una condición que se podría mejorar. Excelente. Entonces, por ejemplo, el atributo para valorizar esto es cómo lo usamos.
El índice por sí mismo no tiene ningún valor. El valor que le damos a eso es el importante. Lo mismo ocurre con los proyectos de Big Data. Si no somos capaces de darle valor al proyecto de Big Data, no hay mucho que hacer. Hoy día no vamos a resolver eso. Vamos a resolver algo más simple. Vamos a ver cuánto nos cuesta o cómo determinar el costo. Porque para determinar el valor tengo que ver el costo. Porque lo que genero menos el costo me da mi retorno sobre la inversión o mi ROI. Entonces, para determinar eso vamos a ver algunos elementos y vamos a partir indicando que lo importante acá es tratar de determinar un costo de estos proyectos. ¿Por qué? Porque en realidad el proyecto de Big Data requiere que la organización se comprometa a eso y hay que convencer a alguien más. O a alguien más de la organización, o al banco, o un inversor, y si son emprendedores, a alguien que los apoya con el emprendimiento, etc. Y hacer eso requiere algunos elementos. Por ejemplo, identificar los objetivos del proyecto. ¿Por qué lo voy a hacer? Identificar las necesidades del proyecto. Esto que vamos a investigar, donde el Big Data y la IA son necesarias. Identificar los datos necesarios. Llegar a los datos no es algo simple. Nosotros partimos con el curso de Big Data y no con un curso de IA por una razón. La inteligencia artificial hoy día es una herramienta súper potente que todos tenemos que aprender a usar. La política de inteligencia artificial de Chile, que se liberó el año 2020, indica dentro de sus acápites que se espera que los niños que están terminando enseñanza media lleguen con conocimientos no de programación ni de matemáticas. También se basa con conocimiento de inteligencia artificial y Big Data a la universidad de cuarto medio. No, si la cosa se está colocando verde color oscura. ¿Ah? Entonces, esto de los datos es importantísimo, porque, por ejemplo, con las herramientas de IA, yo proceso esto, incluso con los análisis de datos tradicionales, efectivamente. Pero yo necesito los datos buenos y correctos para poder procesar. Y encontrar esos datos correctos, buenos, en cantidades necesarias, es lo más importante y lo más complejo. Nos toma como entre el 80 y el 90%. Índice de fragilidad de suelo, el 80 y 90% del análisis de los datos nos va a tomar en encontrar los datos. El cálculo de predicción de que una persona se me va y quiera ir como cliente, 80-90% es determinar los datos para poder después hacer el análisis. El análisis es la parte siguiente. Entonces, es re importante esto de los datos, porque es la base. Y aforismos nos dicen que basura que entra, basura que sale. Por lo tanto, si tenemos datos basura, la basura que vamos a hacer es el análisis. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Y ese es uno de los temas que aborda este curso. En el siguiente curso de inteligencia artificial, el próximo semestre, lo que vamos a hacer es ocupar datos listos y trabajar con inteligencia artificial. Reconocimiento de imágenes, algunas cositas entretenidas, pero ya con el dato. Entonces, en esto nos vamos a preocupar de jugar estos datos. Tenemos que definir las técnicas de análisis de datos. Aquí no es solo IA, acá hay técnicas tradicionales que las vamos a comentar un poquito más. Y obviamente no somos expertos en todo, así que en algunos casos vamos a invitar a algunas personas para que nos comenten un poco de análisis estadístico un poquito más profundo. Quienes tomen el curso no tienen que ser expertos en estadística ni en programación, nos interesa que tengan una especie de diccionario para que se puedan ubicar y tener las herramientas y pautas para que puedan seguir con esto. Bueno, lo otro es estimar los costos del proyecto. Un proyecto de Big Data tiene costos. Todos los días baja. Como dijo el profesor al comenzar, se ha democratizado. Y ustedes hoy día pueden hacer Big Data con una planilla en una hoja de cálculo en la nube. Sin ningún problema. Pueden utilizar alguna librería gratis y correr 1.000 millones de registros sin problema. Bueno, tienen que pagar $10, cosas así. O sea, pareciera que esto ya no tiene un costo tan importante. O sea, no lo tiene en realidad. Y luego estimar el tiempo del proyecto como cualquier otro proyecto. El proyecto de Big Data hoy día no puede durar 2 años o 3 años, porque en realidad los tiempos ya no son eso. O sea, lo hemos visto en los últimos 6 meses. La cantidad de herramientas que se han liberado. Tenemos que definir equipos de trabajo. Y el trabajo con Big Data, específicamente en el sector agropecuario, los equipos son transdisciplinarios, completamente. O sea, hay gente que es experta en analizar datos, hay gente que es experta en el campo, en la materia. No digo el campo de agropecuario, sino el campo en la materia, y también hay gente que es experta en el arte. Ustedes saben que acá es súper importante el arte, el diseño. Si no somos capaces de representar los datos y visualizarlos de una forma correcta, nadie lo va a entender. Ustedes lo van a entender, pero no solo ustedes o sea, sí son importantes. Lo importante son también los que toman decisiones, los al final. O sea, la visualización del dato también es súper relevante. Una de las primeras historias de visualización de datos tiene que ver con, que se conoce, así como impactante,
es más o menos así como en Inglaterra, que un médico estaba atendiendo en un hospital o posta, como le llamaron ahí, y le empezó a llegar mucha gente enferma. Y el tipo lo que hizo fue decirle, ¿de dónde viene usted? Entonces tomó un mapa y empezó a marcar de dónde venía. Hizo puntitos. Y empezó a crear datos de lo que la gente le decía. Y después cuando ya pasó la cosa, miró los datos, hizo unos circulitos para ubicar a la gente y se dio cuenta que todos estaban alrededor de un pozo de agua. Así que dedujo, con la información que colectó, que pareciera que ese pozo estaba contaminado. Efectivamente eso es. Pero lo pudimos hacer porque trabajamos sobre mapas y creamos metadatos sobre los datos, analizamos datos. Entonces, el equipo de trabajo es transdisciplinario, porque no necesariamente hay gente que es experta en análisis de datos, a lo mejor hay gente que es experta en otros temas. La visualización del dato también es re importante. El tema cartográfico y mapa, no somos expertos en eso, pero vamos a tener gente que nos va a apoyar y vamos a terminar el curso hablando de visualización de datos, con algo de mapas y temas de cómo se posicionan. Hay herramientas libres al menos para visualizar. El curso no pretende que sean expertos en visualización de datos, pero sí en usar QGIS, por ejemplo, para mirar datos y poder cargar algunas plantillas y poder hacer algunas revisiones. Bueno, identificar los riesgos del proyecto. Sobre cómo abordar un proyecto y cómo ganarse estos proyectos, también lo vamos a abordar un poquito, pero vamos a trabajar principalmente con herramientas como logro al alcance de la mano. Bueno, quiero usar un ejemplo que ustedes conocen más que yo, el del campo. ¿Han visto las manzanas cuando son tan cerca? No están bajas. Las manzanas limones, principalmente. Ustedes van y las sacan así, y se la comen. Hay técnicas que nos dicen que cuando queremos incentivar proyectos como estos, que son de alto impacto, hay que empezar a buscar elementos así como los frutos al alcance de la mano. Elementos quizás que tengan resultados tempranos, que no tengan un alto costo, pero sí que tengan alto impacto, así como buscar estas manzanas. Entonces vamos a ver que hay técnicas que nos van a permitir tratar de motivar a otros a utilizar Big Data e inteligencia artificial dentro de la organización. Y eso también lo vamos a tener que ver. Y hay riesgos, por supuesto. Bien. Esta es una pequeña introducción a lo que es Big Data. Esto tiene mucho más. Les vamos a contar un poco de qué se trata el curso para poder introducir estos temas. El curso tiene como propósito que los alumnos puedan implementar soluciones basadas en Big Data, incluyendo el uso de herramientas necesarias para procesar y visualizar la información. El curso se hace cargo de entregar las competencias necesarias en programación y uso de herramientas que permitan la comprensión de los algoritmos que el alumno empleará, considerando fuertemente la aplicación práctica en cada una de sus unidades. Nadie tiene que ser experto en programación. Les vamos a dar los algoritmos, lo que nos interesa es que entiendan cómo funciona ese algoritmo, se los vamos a explicar, pero más que eso, entender el uso. Esa es como la idea. Aquí no hay nada nuevo, los muchos algoritmos ya están hechos, vamos a tratar de migrar de R a Python, vamos a usar R cuando sea necesario también, vamos a trabajar en línea, vamos a utilizar herramientas como Colab de Google, para que podamos trabajar todos con una cuenta de Google, indistintamente de donde estén, así que vamos a trabajar en línea. El objetivo general del curso es comprender la importancia de la toma de decisiones basadas en datos, identificando los elementos necesarios para realizar la valoración de proyectos de Big Data en el sector silvoagropecuario, junto a técnicas y herramientas que permitan su implementación a través de metodología mixta basada en análisis de casos y herramientas de programación. El objetivo específico, describir los fundamentos del Big Data, su importancia en el proceso de toma de decisiones, emplear técnicas de procesamiento de datos bajo el enfoque de la metodología que vamos a llamar KDD, que es una herramienta que está usando en los últimos 5 o 6 años, en realidad más que una herramienta, una metodología de trabajo, que nos va a decir, tenemos que resolver algo y hay mucho dato, entonces ordenémonos y acá hay una metodología, que es la que hemos usado en varios proyectos fuera de la universidad, con la universidad y con muchos alumnos tesitos también. Vamos a aplicar técnicas de clasificación, agrupación y uso de sistemas recomendados requeridos para el trabajo con Big Data. No vamos a ver todas, claramente, hay niveles mucho más complejos, vamos a ver algunas elementales como para entender un poco el potencial de estas. Y vamos a aplicar técnicas de visualización de datos y geoanálisis para toma de decisiones aplicadas en el sector silvoagropecuario. Ese es el curso. Tiene fundamentos del Big Data, donde vamos a ver una introducción, valorización de proyectos, acceso a datos abiertos para la toma de decisiones y el futuro del Big Data, y vamos a volarnos un poquito con lo que viene del uso de estas herramientas o técnicas de Big Data. La unidad 2, vamos a hablar de preprocesamiento de datos, y a algunos de estos no les gusta mucho, pero esta es la que más me gusta a mí, porque en realidad esto es el núcleo central de lo que vamos a hacer después con todo. Entonces, preprocesamiento de datos, vamos a hablar de la calidad de los datos, de la limpieza de datos, la integración de datos, reducción, transformación de datos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Práctico. Entonces yo les voy a pasar un conjunto de datos y vamos a ir haciéndolo. Y vamos a ir moviéndonos con eso y vamos a ir entendiendo en la red. El 3, modelamiento estadístico de métodos recomendadores. Estos son métodos súper tradicionales.
Pero sí les vamos a dar un uso. Probablemente no lo hagamos con Big Data por un tema de recursos. Simplemente lo vamos a hacer en modelos más pequeñitos, pero les vamos a contar que funciona para millones de registros. Entonces vamos a trabajar con algunas técnicas de clasificación, árboles de decisión, valle ingenuo con un poquito de probabilidades, métodos de agrupación CAMINS, sistemas recomendadores, y vamos a ver impacto de los sistemas recomendadores en algunos casos. ¿Cuál es el sistema recomendadores? Bueno, vamos a elegir algunos que se parezcan al sector silvoagropecuario, pero no necesariamente va a ser todas. O sea, igual los vamos a sacar un poquito fuera de la caja. Y la unidad 4, visualización de datos y geoanálisis. Fundamento de la visualización de datos. Esto no solo es geoanálisis. El fundamento de la visualización de datos se basa mucho, bueno, nuestra propuesta de curso se basa mucho en lo que propone la GEDEL, que es Gestalt, que la Gestalt es un pensamiento psicológico, que es cómo nosotros percibimos la información, y vamos a tomar algunos elementos de ahí, con lo que ya hemos hecho algunos trabajos también, para contar un poco cómo representar un gráfico, cuáles son los gráficos recomendados. Acá no hay una regla. En realidad, nosotros podríamos decirle que el gráfico de barra es el mejor para, y alguien nos coloca otro y se gana un premio por eso. Eso es normal, eso puede ocurrir. Hay muchas herramientas hoy día para hacer esto, así que igual la idea es que aprendamos a ver eso también. Conceptos básicos de geoanálisis, uso de herramientas de visualización y geoanálisis de libre acceso. QGIS principalmente, para que podamos aprender a usar y cargar datos principalmente para colocar ahí análisis. Y con eso damos una vuelta a lo que es Big Data. Bueno, acá están las clases, y profesor, creo que eso sería hasta aquí. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Puedes poner la lámina anterior, por favor? Ay, pasa muy rápido, es la más importante. Solamente recalcar de que las clases teóricas son acá, los días miércoles a las 7, ¿cierto? Y el día jueves es una clase online, ¿no? Y se le van a entregar las herramientas solamente por el mensaje del grupo, de los canales de correo. Empezamos la próxima semana. ¿Cierto? La próxima semana. Y es súper importante que se conecten, porque es un trabajo de ir paso a paso. Si no se conectan a la hora, la entrega de la información, la base de datos, no se cumple. Y con respeto a los que van a estar conectados a tiempo, es que deberían empezar de 0 a 10, no estar volviendo a 1 a cada. Eso, es necesario que tengan un computador normal, ¿sí? Porque vamos a trabajar en la web, pero ojalá que tengan una buena conexión. Para el trabajo no es nada pesado, pero para poder tener una interacción que va a ser a través de Zoom, básicamente, es bueno tener una valiosa de información. Todo va a quedar guardado los videos van a quedar guardados, y ustedes pueden revisitarlo las veces que quieran. Eso. Hay un saturador, dice valor del curso. No, es otra cosa. Sí. Lo que pasa es que este curso también está siendo tomado por gente que no pertenece a la universidad. Entonces, pero los estudiantes de posgrado de la universidad de la academia. Día para ganar todos. Bueno, la idea es que aprendamos juntos. No soy experto en el sector silvoagropecuario, por eso Iván es quien me va a apoyar también en esta parte, pero en realidad todos aprendemos juntos. ¿Sí? ¿Hay evaluaciones del curso? Todo práctico. No hay prueba. No tiene mucho sentido. O sea, vamos a resolver los problemas. Trabajo. Ahí. Quiero hacer una pregunta, con respecto, al parecer, por lo que dice usted, profesor, el tema de lo crítico aquí es el tema de la captura de datos, cómo se captura y la calidad de los datos capturados. Usted dice que ahora se puede medir todo de estos sensores, me imagino que son de distinta naturaleza, ¿qué es lo que pueden medir? Aterrizándolo al área de silvoagropecuaria. Mira, por ejemplo, no son simples sensores. Cuando tú pasas un dron, sacas una foto y tienes datos que puedes usar para medir. Cuando colocas un sensor para medir en la tierra y medir la temperatura del suelo, tienes un sensor. Y probablemente ese sensor está capturando datos cada 5 minutos. Entonces, 5 minutos multiplicado por 20 sensores o por 100 sensores, la cantidad de datos es un montón.
Entonces, claro, yo tengo, por ejemplo, a veces información de algunos sectores, pero también tengo información meteorológica externa. Entonces, lo que yo puedo hacer después es utilizar herramientas de inteligencia artificial para decir, en el lugar donde no tengo sensores, pronostica lo que debería ocurrir ahí. Como todos los parámetros. ¿Puedo medir con sensores, por ejemplo, la captura de la emisión o la emisión de No, por CO2 supuesto que sí. Sí, en tiempo real por supuesto que sí. en una masa Sí. vegetal? Incluso hay unos colegas, pero no te puedo contar la historia completa, que están midiendo eso con láser. Tirando el láser para arriba, recogiendo la analizando la... Bueno. Eso está por lo menos. Gracias, profesor. Sí. Bueno, hay que dar la galaxia. ¿De acuerdo? La tecnología LiDAR se usa Completamente. en el forestal y en cultivos también. Es una imagen tridimensional del... Qué bueno que hablaron del aire. Excelente, excelente. Pensamos nosotros en el proceso entre diciembre y enero, traer robots con LiDAR acá para que lo probemos, que es la última parte pues, de los 3 cursos que queremos. Ya tenemos los LiDAR y los robots también, con IA y todas las cosas. Por ejemplo, ese dato de captura de carbono muy útil para el tema de los mercados de captura de carbono y ahora con la ley de compensación de emisiones. Se abre un interesante sistema de que lo puede hacer el profesor. Algo interesante. No sé. Yo puedo ayudarte a procesar los datos, pero podemos ver un proyecto juntos, no hay problema. Interesante, te voy a pedir el contacto. Sí. No, y para la regulación, porque tú puedes colocar sistemas cerca de industrias que deben tener algunos porcentajes de intervención. Sí. Todo eso. Claro, ¿no? El hecho de medir emisiones y lo capturado, digamos, es lo que al final se necesita para trazar este tipo de compensaciones. Antiguamente el problema que teníamos era cómo almacenamos el dato. Yo tuve un caso de unos compañeros que hicieron hace hartos años, estaban trabajando con análisis de puentes, cómo se movían los puentes, colocando sensores. El problema era donde almacenabas tanto datos, porque lo medías cada 5 minutos, un montón de puentes, por año. ¿Cómo almacenar? Ese era un problema antes, hoy día no. Hoy día por el tema tecnológico. O sea, por ejemplo, hemos estado trabajando, bueno, vamos a invitar gente, lo voy a anunciar acá, pero hay gente de IBM que nos van a venir a dar unas presentaciones. Tenemos herramientas con Google también que hoy día permiten, pagando una módica suma, tener los conectores y guardar datos. Ni siquiera tenemos que tener hardware. Entonces, como decía el profe, y me gustó esa hora, lo voy a copiar, democratizamos eso. Sí, para investigar, para producir, para empresas, para todo. ¿Hay considerado salida de BEM para colectar datos o vamos a trabajar con base de datos? Ahí, profesor. Yo le paso la Por pelota. ejemplo, usar esos sensores LiDAR que comentaste. Eso para el tercero, es que eso para entre veranito y todo, ¿no? Sí. Pero, Mira, eso sería. Esto está estructurado. Empezamos con esto. La verdad que hemos tratado de soñar alto. Para este curso de Data, después viene el segundo semestre del curso de inteligencia artificial, que está diseñado. Tendría un tercer curso que es básicamente robótica y automatización, para hacer toda la conexión. Y ahí estaría un poco eso. Mira, tú puedes mover un robot acá, caminar y tratar de digitalizar esta área. Podríamos salir, efectivamente, pero la idea es dar pasos de baby steps ahora para poder seguir avanzando. Estos son cursos introductorios que para el área, digamos, son un gran desafío. Yo creo que más que nada por prejuicio que por capacidad. Si son capaces de maximizar la producción en un campo, esto es un modelo en código. La idea es esa. Y de acá a allá, nosotros estamos creciendo, en el sentido de hacer algo bien, digamos, ha sido muy entretenido, pero también un desafío. Y en realidad sí, todo lo que tengamos es mostrarlo. Hoy ya tenemos 2 robots, con la ida completa y toda la cosa, todo completo. Estamos en eso. También en el último curso les vamos a mostrar casco de realidad virtual y les vamos a mostrar el mundo virtual y todas esas cosas. También lo tenemos. Pero estamos, como dice el profesor, así de paso, pasito a pasito. ¿Se va a trabajar principalmente con datos estructurados o vamos también a procesar imágenes? Todo. Mira, les voy a contar un caso. Nosotros antes de la pandemia, yo me acuerdo que este tema de reconocer lunares con cáncer era un tema
proyectos Fondesit, investigación. El año pasado, esa fue una alumna que tenía acá, el año pasado nos tomó 15 minutos en una hora de clase reconocer lunares con cáncer. O sea, después de 2 años y medio, esa misma cosa, que era un tema ya de todo, lo podemos hacer en 15 minutos. Entonces, como que esto avanza tan rápido, en realidad, todo lo que te imaginas sí lo podemos mover. ¿Y algo de machine learning? Eso ya. Eso es interesante. Sí, Yo tengo una duda si estos 3 cursos son independientes o por tomar después podemos tomar el tiro de inteligencia artificial y después el de robótica. es que pues, usted Mira, son independientes, pero la idea es que para que te sume, o sea, y saben toda la herramienta, la idea es que tomes por lo menos 2. Ojalá lo tomen todos. Podríamos aprender todo en el camino, pero por lo menos 2 horas, si que con Big Data igual es suficiente para cubrir un área. Y ya necesitas Big Data no al 100, pero te va a ayudar muchísimo. mira, por ejemplo, ahora estamos con un tema de, no les puedo contar de qué se trata, porque estamos todavía firmando el convenio de confidencialidad, pero sí estamos viendo temas de reconocimiento de cierto tipo de alimentos. Ahora, estoy viéndolo ahora en esto porque tengo reunión con la gente de la empresa y tal. El tema no es de reconocer el alimento, ni las cámaras de nada, es un tema de producción. El tema es que nos dejen grabar N datos para poder ver cuáles están buenos y cuáles están malos. El problema es el dato, la cantidad de datos. Y la IA está hecha, ya la hicimos. Incluso ocupamos una y la mejoramos. Listo, eso no es problema, porque avanzó muy rápido. Ese es el tema, que lo hablamos con el profesor, nosotros cuando recién partimos, o sea, cambió un montón. Y después era más fácil, y más fácil, y más fácil. Pero tenemos que sumarnos rápido porque si no vamos a desquearnos fuera de este uso de esta herramienta. Ese es como el único tema. Pero, por ejemplo, en ese proyecto que mencionaba, se podría hacer, tomar el patio de economía, ese reconocimiento de especie, y eso sería un dato, como dices tú, no estructurado y ser estructurado, sino que sería como una opinión objetiva, o sea, una opinión de cada uno de los integrantes, para poder levantar un análisis. Ni un problema, si podemos jugar con eso. Nos salimos a sacar, a tomar fotografías y después en una IA podemos tratar de volumen de entender qué pasa. Sí. A ver, este curso lo hacemos con ustedes. Nosotros tenemos preparadas las herramientas, pero el dato caso lo vamos a hacer juntos. Y la idea es que desarrollemos proyectos también en el proceso. Y si publicamos juntos también. Oye, eso creo. Eso, sí. Ya. Muchas gracias a nuestro jefe online. Cristian, gracias. Y cosas prácticas como va a haber un OneDrive o algún Drive como para subir las clases.